¿Ves esto de acá? Esto es una caja de madera y adentro tiene varios cómics, pero hay uno en particular que te quiero mostrar. Este de acá, señoras y señores, es un cómic de Star Wars, el capítulo 1, La amenaza fantasma. Pero no es precisamente en el cómic que quiero que prestes atención, sino en algunas páginas del mismo. Porque si bien como verás, está a color y aparte en español. En algunas páginas de este se puede ver una práctica que era muy común por aquel entonces y es que de hecho sigue haciéndose hasta el día de hoy. Para eso, vamos a irnos casi hasta el final, te diría, donde nos podemos encontrar, por ejemplo, con publicidad. En este caso, mirá vos, de alquiler de personajes y de trajes, ¡qué locura! Si seguimos avanzando, nos topamos con las que eventualmente serían las portadas que tuvo la película cuando salió a la venta. Y dato de color, había gente que las arrancaba así nomás del cómic y las usaba como póster. Para mí, eso era un sacrilegio, pero bueno, cada uno con su mambo. Y mira acá, nos topamos con cómics que pagaban por aparecer en esta página, pero aparte otras comiquerías. Esta, por ejemplo, es de Lomas de Zamora, zona sur vendría siendo, y esta de acá es de Córdoba. Después nos encontramos con los demás cómics de la misma editorial que eran contemporáneos a este. Más cómics recomendados, y acá lo último, nos topamos con una hoja que literalmente me llevó a hacer este video, porque resulta que cuando damos vuelta a la hoja nos encontramos al General Grievous, que poco tenía que ver con esta película para serte sincero, pero sin embargo tenía algo en la mano que según esto vos mismo podrías comprar. El santo grial de cualquier persona que le gustara Star Wars, un sable láser por supuesto, pero dejando eso de lado, en la última página, que dicho sea de paso era tapa dura porque literalmente era la tapa del cómic, nos topamos con un anuncio que estaba estúpidamente bien hecho. Teníamos página web, veíamos naves, una frase que, y cito textualmente, dice: en Camelot la fuerza es para no llevarte todo lo que ves, porque solo George podría tener más material que nosotros. Y abajo, un montón de muñequitos, algunos estúpidamente detallados como este que está acá, y otros medio falopa, pero bueno, nunca podía faltar un buen sable láser. Y como no era de otra forma, insistí hasta el hartazgo a mis viejos para que me llevaran a Camelot. Y unos meses después, mi viejo me dice: vení que te voy a entregar un par de cosas en 11, pero podemos pasar por ahí. Así, amigos y amigas, es como empieza este relato sobre una de las mejores, si no la mejor, comiquería que tuvo Argentina, pero por afano. A finales de los años 80, Argentina estaba transitando un periodo bastante caótico, porque por un lado, en el 83 salimos de la última dictadura militar que tuvo este país, con muchísima censura, represión, desaparecidos, en fin, una mancha negra en la historia de nuestra nación. Pero también, por otro lado, la inflación comenzó a crecer rápidamente hasta que en el año 89 tuvimos una hiperinflación que superó el 3000%. Sí, así de jodidos estábamos. Por aquellos años, un joven llamado Ricardo solía transitar por Avenida Corrientes y particularmente en la esquina donde se cruza con la calle Uruguay había un kiosco de revistas bastante importante. Dicho kiosco no solo estaba a la orden del día con todo lo nacional, sino que además tenía algunas cosas importadas. Y acá es donde a nuestro protagonista se le prende la lamparita y tiene una visión muy pero que muy acertada. Él mismo se plantea por qué no importar artículos del exterior para satisfacer al mercado interno y no solamente limitarse a cómics cuando por ejemplo puede traer figuras de acción o simplemente colecciones difíciles de conseguir por estas tierras. Al poquito tiempo, en el año 91, entró en vigencia la ley de convertibilidad, con lo cual un peso valía $1. E independientemente de la opinión que puedas tener de este periodo, en pocas palabras significaba que si querías traer artículos del exterior, estabas en una época dorada. En vista y considerando todo esto que te comenté, en el año 91 pone su primer kiosco de revistas bautizado como BL, en honor a su viejo, Luciano Busto. Y acá se empezó a gestar algo increíble, porque Gerardo no solo comenzó a vender cómics o mangas, sino que también tenía algunas figuras e incluso VHS importados por supuesto, entre otras cositas. Pero el problema está en que de a poquito comenzó a traer cada vez más y más cosas, con lo cual no solo le resultó chico el puesto, sino que también se hacía un poco incómodo poder atender a los clientes en la mitad de la calle. Pero como todo rey necesita su reino, y en este contexto histórico que te comenté, abre sus puertas Camelot en el año 94. Y acá es donde comienza una constante escalada hasta la cima. Ubicada en Avenida Corrientes, casi esquina Uruguay, en pleno centro porteño y teniendo vecinos como por ejemplo el Teatro Metropolitan o la mítica Pizzería Guerrín, en sus primeros años tuvo una prosperidad increíble. A ver, por aquella época teníamos algunas tiras nacionales como puede ser por ejemplo Mafalda, Patorucito, Clemente, entre otros. Pero, ¿qué pasaba si queríamos leer los últimos cómics de superhéroes, por ejemplo? Es más, Te Canto Vale 4, ¿qué pasaba si querías leer cosas del país nipón? Por ende, que en un lugar ubicado en el corazón de la ciudad,
abrace la idea de importar este tipo de contenido era algo que te diría prácticamente sin precedentes en nuestro país. Con la filosofía de que los fanáticos argentinos puedan obtener productos en el mismo momento que cualquier otra persona en el mundo, este lugar, bastante utópico, comenzó a lograr una fidelización increíble de clientes. Y por otro lado, tener una tienda de confianza por aquellos años, la verdad que era un golazo, principalmente porque no había muchos lugares donde puedas enterarte de nuevos lanzamientos y pegarte una vuelta a cada tanto por ahí te venía como anillo al dedo. Aparte, según comentarios de muchas personas, Gerardo era un tipo que si le preguntabas por algo que no tenía en ese momento, le agarraba y te decía: pibe, quédate tranquilo, pegate una vuelta en 2 semanas. Y sabes que el flaco te lo conseguía. La verdad es que tenía muchas ganas de contarte cómo es que conocí Camelot y el periodo bastante particular que estaba atravesando el mundo cuando tuve la chance de ir en persona. A mediados de los años 2000, todos aquellos fanáticos de Star Wars verían su fe renovada en la franquicia con la salida de una nueva trilogía que contaría los sucesos previos a las películas que se habían estrenado ya hace 20 años desde ese entonces. Corría el año 1999 y se estrena en nuestro país La Amenaza Fantasma, siendo esta la primera película de la trilogía, y todos los fans por supuesto tenían las expectativas muy altas para saber si realmente podría considerarse una buena película o si terminaba siendo un desastre. La verdad que la crítica no fue muy buena con este nuevo capítulo en la saga, pero más allá de lo que podían opinar, nos introdujeron unos personajes muy interesantes y sobre todo veríamos un arco argumental nuevo, sumando efectos especiales y por supuesto gráficos generados por computadora como nunca antes se habían visto en esta saga. Más tarde, en el año 2002, se estrenaría en la gran pantalla La Guerra de los Clones, siendo esta la secuela directa de la película anterior. Ahora sí, en esta ocasión fue muy bien recibida por la crítica y los fans, pero sucede que para esta época en Argentina estaban recién transitando una crisis económica y social muy pero que muy profunda. Saltando unos años hacia adelante, en el 2005, saldría la película que concluiría esta trilogía y que, en mi opinión, es la favorita de muchos fans. Estamos hablando de La Venganza de los Sith, un episodio oscuro, bien estructurado, con una excelente banda sonora y escenas de pelea que se grabaron en nuestra retina y que además trascendieron como memes. Un año después, en el 2006, es cuando consigo este cómic. Y la historia es bastante curiosa porque de hecho resulta que yo estaba viajando a la casa de mi tía y para llegar ahí había que combinar 2 colectivos. Bueno, resulta que nos tomamos el primero y nos bajamos cerca de una estación. Para tomar el segundo, teníamos que cruzar del otro lado de la vía y caminar un par de cuadras. En ese interín pasamos por delante de un local que vendía libros usados. Viste que por lo general son todos estos libros viejos, amarillentos, mal cuidados, que están remil manoseados y casi siempre terminan siendo ediciones de libros muy conocidos, como por ejemplo puede ser el Martín Fierro o el Principito. Pero había una canasta con un cartel pegado que decía algo así como seminuevos o poco uso. Y en la primera fila, bien a la vista de todo, se encontraba este cómic. Sin pensarlo 2 veces le pedí a mi vieja si me lo podía comprar y ella, extrañada porque la verdad es que a mí los libros mucho no me gustaban, accedió sin problemas. Me aguanté totalmente las ganas de leerlo en la calle o en el bondi y recién cuando llegué a lo de mi tía me acuerdo que la saludé e inmediatamente me puse a leer y seguí leyendo. Y seguí leyendo. La cosa es que no habían pasado ni siquiera 2 horas y ya lo había liquidado por completo. Pero acá está el tema. En esa época yo tenía apenas 8 añitos y jamás había visto una película de la saga. Y esto es justamente por lo catastrófico que resultaba conseguirlas. De más está decir que no es como ahora que entras y la ves en streaming o te la torrenteas en 4K. En ese momento, tus opciones se limitaban a visitar algún videoclub y alquilar el VHS, suponiendo por supuesto que tengas una videocasetera, o bien podía ser uno de esos pocos agraciados que tenían un lector de DVD y conseguir el material en ese formato. Y no me vengan con el, pero si los DVD los vendían en cualquier estación. Claro, sí, pero ponete a pensar, La Amenaza Fantasma salió en el año 99 y las películas más viejas no se habían lanzado en DVD hasta el año 2004. Volviendo al cómic, como ya te comenté en la intro de este video, vi la publicidad de Camelot al final del mismo y el resto es historia. Toda historia de ascenso y gloria por lo general tiene una contraparte muy marcada y en este caso estamos hablando de la desaparición absoluta de aquello por lo que Gerardo había luchado por tantos años. Camelot había conseguido ser sin lugar a dudas el punto de encuentro para miles de personas, desde los que querían conseguir un manga, guías para videojuegos, figuras de acción o por qué no, cartas de Magic. En sus comienzos simplemente era un local chorizo, como nosotros solemos decirlo acá en Argentina, ya que era bastante estrecho, abarrotado de artículos y hasta te diría que calefaccionado por el calor humano porque no había momento en el que esa tienda no estuviera llena. Con el paso del tiempo lograron alquilar unos locales más dentro de Galería Apolo, esto es, aclaro, en el mismo lugar donde estaba el local principal, con lo cual ahora tenía muchísimo más espacio para poder usar como depósito y aparte unas vidrieras que estaban realmente increíbles. Es más, algunos de ustedes que tuvieron la oportunidad de pegarse una vuelta en su momento de apogeo seguramente recordarán que en una vidriera había una figura de Batman, el Joker y demás que al menos cuando yo lo vi de pibe me voló el bocho. Pero ahora tengo que hacerme una pregunta, si todo iba tan bien,
¿Qué fue lo que sucedió para que Camelot claudicara? ¿Fue algo de un día para el otro? ¿O fue más bien una serie de eventos que desencadenaron en su fin? Yo me inclino más por la segunda. A ver, vamos por partes. Primero que nada, hay algunos problemas que son internos, pero otros no dependen de nuestro querido Gerardo. Por un lado, recordaremos que cuando Camelot abrió sus puertas, todavía regía el famoso 1 a 1, pero pasado unos años resulta que la ley de la convertibilidad quedó derogada, con lo cual el tipo de cambio pasó a ser más o menos de 3 a 1. A esto tenemos que sumarle que los alquileres también se fueron por las nubes en ese periodo, incluso mucha gente quería que le siguieran pagando en dólares y otros más sensatos especificaron el monto, y recordemos que Camelot ya no era un solo local sino que contaba con varios. Respecto a esto, vi mucha gente que hablaba sobre el problema con el cambio entre el dólar y el peso, y si bien esta brecha existía, como te lo comenté, desde el año 2001 hasta el 2010, la brecha era más o menos de 1 peso y moneditas, con lo cual hubo prácticamente 10 años en los cuales no hubo una suba tan abrupta del dólar. Por otro lado, también leía mucha gente diciendo que otro factor que contribuyó con el cierre fueron las políticas aduaneras de aquel entonces. Y acá me parece que están un poco errados. Que yo sepa, el bardo con la importación arrancó poquito tiempo después del cierre de la tienda, con la suba de las tasas para poder importar productos y más adelante con cupos limitados, con lo cual se terminó transformando en toda una odisea poder conseguir ciertos productos. Y por último te diría que otro de los grandes problemas fue con la liquidación de los sueldos de sus empleados y además el trato que estos recibían, porque seguramente se podría encontrar mucha gente que recibía los pagos fuera de término y que además no eran tratados particularmente bien. Esto igual no se reflejaba con los clientes, Gerardo era un tipo de fierro para con los clientes, te atendía como ningún otro y quizá por eso mismo no se llevaba tan bien con los empleados. A lo mejor estos no compartían o no sentían la misma pasión que él tenía por lo que estaba haciendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tiene de especial una tienda ubicada en una de las avenidas más transitadas por todos los porteños? La verdad que parece algo tonta la pregunta. Ponete a pensar un segundo, hay muchísimos comercios que abren y que cierran cada día sus puertas sobre esta avenida. Pero, ¿realmente dejan una marca? Pocos fueron los que pudieron trascender más allá de su cierre y no hace falta más que preguntarle a tus amigos o esos que andaban en la movida para que te cuenten una anécdota de este lugar. Y esto fue precisamente lo que hice. Fue muy grata mi sorpresa cuando me enteré que no solo recordaban buenas épocas, sino que además conservaban evidencia de haber pasado por allá, algunos con revistas y otros un poco más agraciados con fotos. Pero aparte, gente que jamás conocí en mi vida y que uno puede empatizar solamente leyendo comentarios en YouTube. Claro está, anda a chequearlo, no obstante, estos no paraban de tirarle flores al lugar. Pero punto y aparte, todavía tengo algunas dudas que me dan vuelta por la cabeza, principalmente, ¿qué fue la vida de Gerardo? Porque la realidad es que la última vez que se lo pudo ver fue cuando abrió la revistería allá por el año 2010. No tiene redes sociales aparentemente y hay muchísimos rumores de su paradero. Algunos afirman que sigue viviendo en Buenos Aires y otros que este se fue del país. Incluso llegué a leer gente por ahí que decía que este había muerto. Pero lo que seguramente no murió fue el legado que dejó con Camelot, un lugar donde si no lo tenían, no existía. Yo me voy muy satisfecho y nada, ojalá en algún momento pueda volver y continuar con esto. Hoy damos un paso al costado porque necesitamos oxigenarnos. Esta usina que es la cabeza tiene que nuevamente llenarse de ideas para volver con muchos bríos y seguir aportando al género sci-fi.